¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Si no sabes cómo, no hables de. Les doy la bienvenida en Esplugues de Llobregat, en José Miquel Quintana 44, a un costado del líder de la Sardana. En esta ocasión nos acompaña Javi. Es una persona muy interesante. Lo contactamos mediante las redes y, bueno, vamos a conocer sobre ti un poco. Javi, preséntate, por favor. Encantado, Edgar. Y bueno, me llamo Javi, soy terapeuta holístico, hago terapia regresiva a vidas pasadas, hipnosis clínica interdimensional, carta natal y un poco de coaching, acompañamiento psicoemocional al paciente cliente que viene a consulta, ¿no? Y bueno, la verdad que encantado que me invitéis Bueno, gracias a ti y feliz de estar aquí. por aceptarnos la invitación. Bueno, el formato de este proyecto es saber un poco desde tus inicios, el cómo fue ayudándote las terapias, todo lo que tú fuiste estudiando y todo ese tema. Entonces, comencemos como Javi de niño. ¿Cuáles eran sus aspiraciones, sus imaginaciones y cómo se abrió en cuanto al mundo, ¿sabes? O sea, vamos a hablar de ti de niño. Perfecto. Pues de niño siempre fui un niño muy curioso, sobre todo con el tema invisible, con lo que no vemos, con el tema energías. Claro, ahora le doy una explicación, Sí, sí. ahora le doy un nombre, pero cuando era niño no le daba nombre. Por ejemplo, a veces avisaba a mi madre por la noche y le decía, ¿qué hay aquí? Ya. Porque notaba como alguna presencia, notaba energías, notaba movimientos y no les daba una explicación racional. ¿De qué edad estamos hablando, Javi? Estamos hablando sobre entre los 6 y 10 años, Vale. más o menos. Muy temprano. Exacto. Y recuerdo una vez, estando en el comedor tranquilamente con los antiguos vídeos VHS, Ujú. que me quedé mirando el vídeo y avisé a mi madre. Y bueno, estaba yo triste, estaba llorando, estaba como melancólico y le dije, ¿dónde está mi verdadera familia? Y claro, mi madre, pues, típica mujer que de estos temas, Sí. más allá de la religión cristiana, católica, románica, no salió hasta hace bien poco, ¿no? No tocaba. Y me dijo, bueno, nosotros somos tu familia, pero tu pregunta, ¿por qué me la haces? No sé qué. Ujú. Y entonces yo le respondí y digo, es que siento que, aunque seáis mi familia y estoy muy a gusto con vosotros, Sí. pertenezco a otra familia. Y no sabía expresarme mejor, porque estamos hablando que a esta edad tendría unos 8 o 10 años Sí, sí. cuando me pasó esto. Entonces, bueno, esos fueron mis dos primeros encontronazos Ujú. con el tema espiritualidad, con el tema energías. No, pero, o sea, ya es un golpe, o sea, muy grande, ¿sabes? Ya como el empezar a ver la energía, que para todo podría ser el plasma, ¿no? O sea, lo que tuviste desde principio. Y ya el cuestionarte o sea, de tu verdadera familia. Es como si hubieras tenido un pequeño recuerdo de tu vida pasada, ¿sabes? O Exacto. sea, que se hubiera quedado en cuanto a la sombra en tu perispíritu, por así decirlo, ¿no? Consciente. Porque ya a esa edad dices, o sea, es asombroso. En cuanto a tu adolescencia, ya con este proceso, digamos, de los 10 años, imagino yo que empezaste a investigar y profundizarte un poquito más como para darle respuesta a tus preguntas, o realmente estaba muy abierto tu mami en ese proceso como del el aclararte, ¿sabes? O sea, ¿cómo fue? Pues mira, la familia es la típica familia tradicional, antigua, que no tenía este tipo de preguntas ni este tipo de inquietudes. Entonces, se quedó ahí la cosa. Ya. Tuve la gran suerte que me dejaban ver por la noche Expediente X. Es una serie norteamericana, no sé si sabes que pasan sucesos paranormales, Ah, ok, sí, sí. de Sí. Mulder y Scully. Y esa Sí. serie, bueno, me iba enganchando y conforme sucedían acontecimientos ufológicos Mm. o acontecimientos fantasmagóricos, me llamaban la atención. Era como que me era familiar toda esta temática. Sí. Piensa que al final tengo 40 años, nos criamos sin internet Sí. en mi casa, entonces no podías, tus inquietudes no podías buscarlas en ningún lado, Sí, ¿a quién le no preguntas? podías asociarlas. Y en mi familia no había la típica persona dedicada al tarot Ujú. o de Reiki, no había esto en mi familia, entonces no podía de alguna manera saciar estas inquietudes que tenía de pequeño Sí. y me limité a los estudios, jugar al fútbol, los amigos, poquitas cosas más. No investigué en O esa sea, área. ya te pusiste como más mundano, por así decirlo, ¿no? O Exacto. sea, a vivir y esto. Una vida más en la 3D, Ya. en esta ¿En, dimensión. en qué momento, o sea, te explota esa parte? O sea, ¿qué tuvo que pasar como para que digas, retomo lo que dejé anclado ahí? Toqué fondo. Sí. Toqué fondo con mi vida. Todo hay que decir que unos meses antes de tocar fondo, de pasar una crisis a nivel personal, Ujú. mi profesor de artes marciales, mi sensei, yo siempre he dicho artes marciales, y mi sensei me movió con la energía. Estaba así. Yo pensaba que me iban a gastar una broma Ujú.
Y bueno, me vendó los ojos, me dijo, Javi, siempre hacíamos guanteo después de las clases, me dijo, Javi, hoy haremos una clase diferente. Digo, vale. Y me puso una venda en los ojos y un alumno detrás, un compañero. Entonces se alejó, yo notaba los pasos del tatami, cómo se alejaba. Está grabado un vídeo. Sí. Y entonces yo notaba como una fuerte energía, ahora lo puedo traducir en el ajna, en el tercer ojo, me echaba para atrás. Entonces, claro, yo nervioso, me quito la venda, le digo, José, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me ha pasado esto? Sí sé que no me has tocado, pero he notado como algo me tumbaba hacia atrás. Y me dice, vuélvete a poner la venda. Me vuelvo a poner la venda, noto unos pasos, cómo se acerca, y aquí ya viene lo fuerte, cuando empieza a jugar conmigo, poniéndome las manos cerca del hueso temporal del cráneo. Entonces, cuando ya nervioso del todo, me quito la venda, digo, José, explícame qué ha sucedido ahora mismo. Sí. Entonces me empezó a hablar del Qigong, me empezó a hablar de las energías, me introdujo en el mundo de la meditación, y a día de hoy estoy muy agradecido porque ese fue el inicio de mi despertar. Siempre había tenido dudas existenciales, me había gustado el tema budista, no había ahondado, pero sí que me había gustado la filosofía budista. La ufología la tenía semitocada, no había profundizado, pero me gustaba. Y el Reiki había cursado Reiki 1 y Reiki 2. Pero nunca pasé de ahí, hasta que José me introduzco en el mundo de las energías. Entonces, eso fue como... O sea, te despertaste en algo que mucha gente practica y que no. O sea, lo hace por deporte o por liberar energía mal administrada de los hiperactivos y todo ese tema. Eh, en cuestión familiar, ya cuando tuviste ese despertar, Sí. o sea, ¿hubo alguna situación? Porque obviamente lo que mencionabas, venimos desde personas que no están abiertas del todo, que están nada más acostumbradas a lo mundano. Coincidió, siempre lo pongo entre comillas el coincidir, porque son sincronicidades que se dan con una crisis personal mía. Me separo de la que era mi mujer, la madre de mi hijo, y bueno, hay un proceso en el que yo toco fondo. Toco fondo, sufro una especie de depresión, y eso a día de hoy, La noche oscura del alma, que le llama Emilio Carrillo, pues fue para mí mi gran maestría, ¿no? Lo que sucede a partir de ahí. Recobro lo enseñado por José, recobro la meditación, recobro el mundo de las energías, ejercicios de Qigong, y a partir de ahí empiezo a intentar buscar esa búsqueda de mis preguntas existenciales. Pues de dónde venimos, qué somos como humanos, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, por qué me pasa esto, para qué me sucede esto. Y gracias a meterme en el mundo espiritual, es como que... Ya, dice un despunte impresionante. Ya, la primera arte esotérica que iniciaste, ¿qué fue? Como paciente, Fue el primero. como paciente me sometí a una terapia regresiva de vidas pasadas y fue lo que me ayudó exponencialmente y de forma gradual a salir de la noche oscura del alma, a salir de esa depresión o de esa crisis personal. Y entonces me dije a mí mismo, cuando esté sanado al 100%, me formaré en esto y empezaré a ayudar a la gente igual que me ha ayudado a mí. Para los que no conocen, ¿qué es ¿cómo se llama? La terapia regresiva. Exacto. La terapia regresiva parte de la base que las almas humanas tenemos más vidas. Es decir, no solamente tenemos esta vida humana en este espacio-tiempo, sino que hemos cursado en otros espacios-tiempos, como humanos o como seres interdimensionales, otros tipos de vida. Entonces, cosas que estamos cursando en esta vida, sea un TOC, una fobia, temperamento nuestro, cualidades, tanto virtudes como defectos nuestros, pueden proceder de una vida pasada. Inclusive me he encontrado desde gente que sufre agorafobia hasta claustrofobia. Y tiene una explicación porque ese fractal álmico se quedó encerrado en ese espacio-tiempo de esa vida pasada. Vamos a esa vida pasada, entiende lo que pasó, recupera el fractal álmico, lo integra en su alma y a partir de ahí ya es cuando empieza la sanación exponencial y gradual. La que yo viví como paciente. Y no hay un proceso de retraso, o sea, que sea muy marcado y que se incite a la persona como a llegar a ese momento, que no tenga esa capacidad de aceptación, o sea, no puede haber un retraso, o sea, el que en lugar de ayudarlo se ponga más. La pregunta es muy buena. Siempre se llega a entender lo que sucede. Mira, por ejemplo, el otro día en clase, yo tengo 3 hijos. Vale. Para no dar nombres y no dar detalles, diré en uno de los 3. ¿Vale? Uno de mis hijos me vino diciendo que uno de clase, o una de clase, le estaba pegando. Entonces, claro, la primera reacción como padre es, ostras, cuéntame qué ha sucedido. Entonces me contó con pelos y señales lo que había pasado. Y no me sentó bien. Y dije, bueno, voy a hablar con los padres y con la profesora a ver si esto es cierto y si podemos solucionarlo, llegar a una solución para que no vuelva a suceder.
Se lo comento a otra madre y la otra madre me dice, Javi, es que tiene este problema. No digo la enfermedad para... Sí, Es que tiene este problema este niño. Y dije, guau. Claro, gracias a comprender el problema que tenía el niño, empaticé con los padres y con lo que sucedía y dije, puedes entender. no merece la pena. Yo quise focalizarme en la solución, que era que a uno de mis hijos no se le volviera No molesta. a molestar, a pegar, y gracias a comprender la totalidad, la complejidad del asunto, pude entenderlo y Sí, sí, y no reaccionar resolverlo. como cualquier persona. Y cabe mencionar que todo esto que nosotros tenemos como energía y eso es para una evolución mundana y espiritual, porque cualquier persona hubiera contestado como ¿quién es? Vamos a pegarle todo esto. Claro, Entonces, todo este tema espiritual sirve para nosotros avanzar y evolucionar, porque cabe mencionar que como todos vivimos mundanos y somos involutivos, hubiéramos reaccionado como todo grotesco y que creyente de que no nos pasa nada y somos inmortales y así. Entonces, esto te ayuda a somatizar con las personas para llegar a ser uno más, ¿me entiendes? Y no, o sea, a sumar y no restar, que aquí en este momento, o sea, tú sumaste con la familia, con el niño, y hasta cierto punto llegaste como a sopesar eso con tu hijo, decir, mira, o sea, pasó porque pues este chico tiene ese problema y acceden a hacer tal y bueno, te tocó a ti, pero, ¿sabes? O sea, ahí no hay algo como que practicaste la violencia, ¿sabes? Que es lo que todo el mundo se hubiera puesto como que, ay, le pegaron a mi hijo y pues yo voy a ir a pegarle también, ¿sabes? Y en cuestiones en cuanto a tu familia, Javi, como padre, ¿cómo es? pues lo doy todo. Sí, sí, sí. Intento dar mi mejor versión siempre. ¿Sabes? Tienes días mejores, tienes días peores, intentas que un mal día no te influya. Y cuando tienes un buen día, pues intentas gozarlo al máximo. A veces simplemente hago de observador. Tengo tres y es como que estoy ahí en la escena y estoy Sí, gozando de la en el escena. palco, sí, Estoy sí. disfrutando de la escena, ¿no? Porque me pongo a jugar con ellos, yo soy muy jugón con ellos, muy disfrutón, ¿vale? Entonces me pongo a jugar con ellos y hay veces que digo, estoy disfrutando tanto de lo que estoy viendo que están jugando entre ellos que simplemente me pongo de observador y a disfrutar del momento, ¿sabes? Intento marcar límites, intento dialogar mucho con ellos Sí, y sobre todo centrarme mucho en su desarrollo personal, en que crezcan, en que evolucionen, en que tengan empatía, en que vibren alto, en que sean sí. humanos, que al final le saquen el jugo a esta experiencia, ¿no? Ya. Y bueno, y sobre todo es hacer unos buenos seres humanos, porque es lo único que queríamos heredar, ¿sabes? Hay muchas personas que como son mundanas creemos que la casa, que el coche, que el dinero va a ser un buen ser humano, pero realmente los valores, la educación, los principios, es ahora sí que la mejor herencia que uno puede dejar, porque tú dejas a Exacto. un ser humano, ¿sabes? O sea, ya cuando falta uno como padre, como esposo, ¿qué tal? Lo intento hacer lo mejor que sé. ¿Cómo No sale? es, no es sencillo, no es sencillo porque al final piensa que cuando hay una paternidad, maternidad, el foco de atención lo reciben los niños, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, eh, el matrimonio siempre invito a los amigos, amigas o gente que viene a consulta, siempre invito a que nunca se deje de lado, porque hay que cuidarlo. Ya, Somos multidimensionales, que digo, ¿no? Soy el Javi padre, también soy el Javi marido, también soy el Javi amigo, soy el Javi terapeuta, soy el Javi compañero, y no puedes dejar de lado ningún área. Por mucho que seamos padres y madres, has de intentar luchar por mantener ese punto de unión del matrimonio, ¿no? sí, sí. Siempre digo que somos como dos círculos y siempre hay que intentar encontrar el punto ese en común Sí. para intentar ser felices y llevar el proyecto lo mejor posible. En algún momento o en el proceso, en algún proceso fuerte en tu vida, llegaste a perder la cabeza. O sea, No, el que digas, pues esta situación fue muy fuerte como para, yo siendo mi propio sanador, llegué a necesitar de mi maestro, por así decirlo, de que me introdujera la calma, que me volviera a sentar, te llegó a pasar. desde que estoy en el mundo este, Mm, no. Sí que es cierto que he pasado etapas y pasamos al final rachas mejores, rachas peores, pero lo mejor de estar en este mundo es que te devuelve rápido al centro. mm, Puedes tener un momento, puedes tener incluso una racha, pero rápidamente buscas tus estrategias, tus metodologías o te sumerges en vídeos de YouTube. Yo soy muy autodidacta ok. y me sumerjo en esos vídeos, hago mis meditaciones y eso rápidamente me vuelve al centro, me devuelve al centro. Ok, eh,
en ese caso estamos hablando de una persona ya es avanzada, digamos, ya en la cuarta dimensión, por así decirlo. Ya estoy en la cuarta dimensión, digamos, la tercera atrás y nos estamos preparando para la quinta, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu consejo para personas no normales, introducirlas aquí sin hablar en cuestiones en cuanto a fantasía, ¿sabes? Porque hay mucha gente que quiere introducir a la gente a base de engaños, de decir, no, tú te introduces y todo lo que tú le hables al universo se te va a dar. Entonces la gente empieza con lo material. No, yo quiero dinero, dinero, dinero. Y como no le llega dinero, eso no sirve y cosas así. ¿Tú cómo invitarías a esa gente que no tiene la conciencia abierta, por así decirlo? Eh, ¿Cuál crees que será el punto como para incitarlos a que lleguen a esto? Pues mira, igual que con mis hijos, dando ejemplo. Sobre todo dando ejemplo. A veces tenemos nosotros que ser esa luz, tenemos que brillar por nosotros mismos para que esa luz puedan usarla a los demás, les sirva de reflejo, les sirva de alguna manera para decir, hey, si Javi puede, yo también puedo. Entonces, intentando dar ejemplo, intentando vibrar alto siempre que pueda, mantener ese estado de paz, de armonía, de fluidez. O si me equivoco, porque yo también tengo problemas como cualquier humano. Ah, sí, claro. Si me equivoco rápidamente, pedir disculpas o centrarme en la solución. El poder de la aceptación. Sí. Sobre todo, intento inculcar a mis hijos, en el hilo de la pregunta anterior, en que se centren en la solución Ujú. y que en esta vida importa lo que tú pienses. Que no dejes que nada ni nadie te imponga nada. Ni ningún sistema, ni ninguna persona, ni ninguna autoridad. Pueden opinar, pueden convencerte, has de estar abierto, Ujú. pero siempre con cierto escepticismo. Siempre con un lenguaje más entendible, pero siempre digo ponerlo todo en cuarentena, Ujú. atender bien, ponerlo todo en cuarentena y si os resuena, si estáis de acuerdo, adelante. Pero después de valorarlo bien. Y si no estáis de acuerdo, pues decir, no, poner límites. Muy Es algo bien, sí, que tengo muy claro de sí, base. sí. Y a la pregunta, lo que siempre digo es que la respiración, el, el respirar profundamente, de alguna manera te ancla con el momento presente. Y ahí está la clave. Para la gente que empieza, no empieza, que tiene curiosidad, que no la tiene, Ujú. siempre digo, siéntate, céntrate en tu respiración Escúchate. y no significa no pensar en nada. Es agradecer cualquier pensamiento que venga y ver cómo se aleja. Siempre digo, imagínate una nube de color gris que se lleva ese pensamiento y vuelve a poner el foco de atención en la respiración. Y al final la paz llega sola, cuando dejas de buscarla. Esa paz mental te llega sola. Exacto, sí. Sí, eso es muy grande, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí hay muchos tabúes en cuestiones de que, ay, el que imagina es porque tiene mucha, no tuvo infancia, tiene mucha, imaginación eh, atrapada y que no tiene vida y que no vive y esto. Pero cabe mencionar que los que tenemos más imaginación, lo logramos todo, por así decirlo. Y todo no es cuestión material, sino que estamos, o sea, estamos bien, estamos estables, somos seres capaces de resolver cualquier situación como la que nos platicabas. Entonces, como para acercarlos un poco a todos ustedes, es más de el saber quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que venimos a hacer, cuál es nuestra misión, por así decirlo, no el típico de que, bueno, es que mi abuelo tuvo 9 hijos y yo voy a seguir con el legado para que no se borre el apellido, porque si no, imagínate, o sea, estaríamos uno encima del otro si Correcto. seguimos esos legados. Entonces, lo que ya se mencionaba es que no hay mejor herencia que dejar un buen ser humano, ¿sabes? En cuestión general, que se agradeció con el mundo, con la tierra en donde vivimos, el inculcarle esas cosas que se fueron perdiendo, porque todos somos seres espirituales, todos tenemos esa espiritualidad, solo que no la conocemos y no la sabemos enfocar, tal vez por algunos tabúes o algunas personas que se ensañan como a sacarle provecho a esto, pero es algo muy clave que tú dices, o sea, si te resuena, o sea, inténtalo, hazlo, pero siempre con la base que lo que se habla aquí. Si no sabes cómo, no hables de. Entonces, si no sabes cómo es las terapias holísticas, el reiki, el yoga y eso, si no sabes, no hables de. ¿Me entiendes? Porque hay mucha gente que por desconocimiento pueden criticar y hacer esto pedazos cuando dices que eso no existe, es que es más científico y eso. Pero nuestro cuerpo, no sé si estás de acuerdo, o sea, nosotros somos una ciencia, completamente, ¿me entiendes? Entonces, ya de aquí, en cuanto a las vidas pasadas, ¿qué fue lo que descubriste tú en tu vida pasada? En mi vida pasada eh, fue falta de confianza, Sí. en muy resumido. Estaba pasando una crisis personal Mm. y esa crisis personal activó un recuerdo de una vida pasada que yo no sabía que estaba pulsando. No sabía que mi alma, un fractal álmico mío, estaba en ese espacio-tiempo ahí encerrado.
Claro, ¿qué es lo chulo de esto? Lo chulo de este tipo de terapias es que tú no vas al chamán o al terapeuta y te hace así, te dice, a ver, tú fuiste Napoleón. Ya eso que me mencionar, que no hay historias detrás de... Exacto, porque aquí quiero aclarar que a consulta mía han venido 6 supuestos Jesucristos y 4 María Magdalenas. ¿Y qué tal? Respeto, Ya, sí, sí. respeto mucho el trabajo de otros terapeutas. Seguramente lo hagan de una forma digna, de una forma honrada. Pero claro, muchas veces pongo en tela de juicio de dónde viene la información que uno baja. Si viene de la fuente original o si viene de la 4D bajo astral. De otro tipo de entidades, ¿no? María Magdalena. Ya, ya. Imagínate, era María Magdalena. Ya. Entonces, claro, siempre digo, bueno, si fuiste María Magdalena, no te preocupes. Te tomas en camilla, hacemos la relajación profunda y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué te depara la película. Ya. Y entonces esto lo chulo es que al paciente le viene la película de lo que realmente fue. Hay veces que va a una vida pasada real, otras veces que va a una vida pasada artificial, que si quieres lo encontramos, otras veces que va a la vida entre vidas, otras veces a la infancia, sanar el niño interior, al vientre materno, que me lo he encontrado alguna vez, Es muy importante. muy chulo de sanar. Muy Seguimos importante de conectados, o sea, estemos lo que estemos, seguimos conectados. sanar. Y otras veces a una vida pasada donde fueron un ser interdimensional, un ser de otro planeta, otra dimensión, llámalo como quieras. Ya. Sí, se podría hablar como en el proceso entre las reencarnaciones, por así decirlo. En la vida entre vidas, correcto. Sí. La vida entre vidas, hay gente que ha visto, ha sentido cómo ha pactado con guías. Cosas espirituales, mundanas. Es que se acaba de escuchar el ruido. Hablamos de vida entre vidas y se abre la puerta y a ver, alguien me está buscando. Me encanta, cuando pasan estas cosas me encanta. O sea, y lo más guapo fue que fue tic, 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 tic. O sea, así como que para que escuchen. Sí, sí. Entonces quedamos. Lo de vida entre vidas. ¿Crees que en ese proceso, cuando nosotros extraemos esa información para una sanación aquí, digo, para hacérselo saber, no causa ningún atraso? No, pero lo que yo me encuentro en consulta nunca hay retraso. ¿Por qué? Porque al final hay comprensión. El ejemplo que te he puesto del niño es entender las cosas. Y el ser humano necesita comprender por qué y el para qué. Una vez comprende el por qué y el para qué, en vez de atraso hay adelante. No, pues, Y siempre insisto, igual se soluciona un problema, se pasa a la pantalla del videojuego, pero luego el juego continúa. sí. Igual hay otra escena con otros personajes distintos y si no te has pasado esa pantalla, se vuelve a reproducir con otros personajes el mismo problema. Pero si se solventa ese problema, si se soluciona ese problema ya no vuelve. Puede venir otro, en otra área de tu vida. Por ejemplo, si se ha solucionado algo en el área con los hijos, o en el área con el matrimonio, o en el área con el trabajo, más adelante, evidentemente, estás cursando una vida humana, te puede venir un problema en el área de los hermanos, por ejemplo, o en el área de la familia hogar, ¿vale? De la familia con la que te has criado. Pero siempre se soluciona. Mínimo hay un entendimiento, ya hay una recuperación del fractal álmico y una integración. Okay. Por lo menos en la terapia que hago en consulta, porque me he formado con 3 formadores diferentes. Cuando me gusta algo me meto de cabeza y no me gusta atarme a una metodología. Me gusta estar abierto a varias. Por eso me formé con la formación de Brian Weiss, me formé con José Luis Cabouli y con Maribel Castillo. Y son 3 formas de tocar la terapia regresiva de una manera diferente, de una manera distinta. Entonces, sí, es que es muy guapo y así como tú lo expresas, se siente, ¿sabes? O sea, no es el típico de, lo leí en un libro, no. O sea, lo hablas desde tu ser, ¿sabes? Y eso es lo más guapo en todo esto. ¿Sabes qué pasa, Edgar? A mí me funcionó. Yeah. Y cuando a uno le funciona, no sé hablar en otra terminología, no sé hablar de otra manera. Exacto. Por ejemplo, yo me hice fisioterapeuta porque fui un deportista frustrado, siempre andaba lesionado. Entonces dije, bueno, quiero ayudar a la gente, sobre todo a deportistas, que les pase lo mismo que a mí. Y por eso me hice fisioterapeuta. Y con esto me pasó lo mismo. Yo toqué fondo y esto fue lo que... Yo andaba con psicóloga. Y estaba 1 año y pico haciendo tratamiento de psicología. ¿Me funcionó? Sí, pero la ganancia era mínima. O no cubría del todo mis expectativas. Y la psicóloga era muy buena. Sin embargo, se limitaba al sistema tradicional occidental. Respetable, y habrá gente que le funcione, pero a mí no me funcionó. Sí. Hasta que no me hicieron una terapia regresiva. Fui a una vida pasada, sentí cómo me asesinaron, y gracias a ese entendimiento, y gracias a la recuperación de ese fractal álmico, pude comprender lo que estaba despertando en esta vida. Era falta de confianza. Te he resumido mucho la terapia que se me hizo, Sí, no, o sea... Pero era falta de confianza. Entonces, gracias a eso, pues,
fui cogiendo confianza, fui reencontrándome con el Javi que era Ujú. y, como siempre digo, y con una evolución en espiral, ¿no? Sí, Aumentando conciencia, despertando, que al final es la clave de todo. sí, exacto. El despertar. Sí, no, es muy guapo. Existen otras terapias que, bueno, para mí no, digo, no es que yo esté en contra, Hmm. pero yo no las pondría como para las personas que son las constelaciones estas, que constelan con piedras y con la familia y eso, porque por experiencia he visto como familias completas se llegan a destruir. Bueno, todo depende en cuanto a los terapeutas también, el cómo lo hagan, pero digo, de las tres experiencias que yo he tenido, que es gente muy cercana, que atiendo yo, o sea, que su vida se fue Se fue a pique. en declive. Sí, todo depende, Edgar, del terapeuta. Porque Ujú, también me he encontrado gente, como te he dicho, que viene rebotada de terapias regresivas que les han hecho, que eran ujú. terapias regresivas que al final no lo eran. Eran simples canalizaciones mal hechas. Ya. O desde una humildad y honradez, pero contactaban con una entidad regresiva, por así decirlo. Entonces les decían que fueron Jesús o fueron María Magdalena. Y con el mundo de las constelaciones pasa exactamente lo mismo. Conozco a algún terapeuta, entre ellos Lari, que es la chica con la que comparto entrevistas muchas veces en Sí, Instagram, sí, es una chica que es de Argentina, Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. correcto. La chica es consteladora y sé que trabaja muy bien, lo hace súper bien. Entonces, claro, el sistema de las constelaciones, igual que el sistema de terapia regresiva, es subconsciente todo. Ok. Si no tienes un buen terapeuta, puede hacerte más daño que beneficio. Entonces, seguramente estas familias que Sí. refieres vengan debido a esto, porque el subconsciente sabes cómo funciona. Y basta que programes algo, despiertes una creencia limitante en vez de sanarla. La incentivas al odio. Es muy fácil incentivar a alguien al odio, al Correcto. repudio, mediante eso. Entonces, cuando alguien busque alguna... es que una amiga se hizo una constelación y le fue súper bien porque vio que aquí no hay que dejarnos guiar por es que la amiga o el amigo, sino simplemente la necesidad de nosotros, porque cada uno va despertando esa necesidad para acercarse a este punto. Correcto. Entonces, o sea, queda como un mensaje que no por moda, porque la espiritualidad no es moda. La espiritualidad es algo que nos llama el día de mañana, a temprana edad, ya casi que estemos por entregar la materia que es prestada, que viene siendo el cuerpo. Cabe mencionar que es em, siempre que vayan a hacer una terapia, o sea, hay que saber de dónde viene, a quién ayudó, o sea, experiencias como tal en Google, que buscamos una tienda y vemos las reseñas, o sea, hay que hacer lo mismo, pero sí hay que tener mucho cuidado con los terapeutas. Yo no digo que, o sea, que yo soy el mejor en lo que yo me dedico, pero siempre es hablar desde, mira, si tú te haces esto, pasa esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, antes de que tú des un paso, investiga, ve y pregunta en otro lado y así. Y en cuanto a lo que yo estoy adquiriendo tuyo es eso, ¿sabes? O sea, tú das una base, una información y, o sea, lo transmites. Entonces, sí cabe mencionar que cualquier persona que necesite alguna terapia, hasta que no estén seguros del paso que van a, porque esto es un paso muy grande, no se arriesguen a cualquier persona. Yo lo hablo desde el tema de terapias con el tarot. Todo el mundo puede decir que es una consulta, pero el tarot es una terapia que a fin de cuentas se canaliza situaciones y muchas veces podemos nosotros como tarotistas provocar o incitar el odio hacia otras personas, porque existe, no, que la vecina te tiene envidia, que la prima te tiene envidia, y no, realmente una buena lectura de tarot es hablar desde los defectos de la persona para evolucionarlos y que no tengan esos atrasos sin ver alrededor, como en cuanto a tus terapias, no es buscar quién lo mató y eso, o sea, sino qué problema está ahí como para que tú tengas este bloqueo en esta vida, para que tú puedas evolucionar. Pero entonces busquen un buen terapeuta que tenga una base y que ustedes conozcan a alguien como referencia. Si es por primera vez, o sea, canalicen ustedes al terapeuta, háganle preguntas a más no poder. El que se ofende por que le preguntan y que se desespere, pues mira, ese no es, ahí no es. Porque un buen terapeuta o alguien que tiene los conocimientos, en lugar de sentirse aprisionado contra la pared, te resuelve y esto fluye. Sí, es bueno comentarlo porque hay muchas personas que como es moda o como tienen la necesidad, digámoslo así, necesidad porque solamente es por probar, decir, yo me lo hice también y fue como, ¿sabes? Entonces, este llamado es
por necesidad de nuestro espíritu, ¿verdad? En cuanto a las terapias de regresión, me comentabas que hacías Reiki también. Cursé Reiki 1, Reiki 2. Ujú. No ejerzo el Reiki. Ok. Le tengo respeto, Ujú. pero no resuena conmigo hacer Reiki. Quizá no soy el terapeuta indicado para hacer Reiki. Muy bien. ¿Por qué? Porque me gusta usar simbología propia. Es un canal directo Ujú. hacia lo que sé que funciona. En cambio, simbología que ha canalizado otro, que han pasado muchos años y que sé cómo funcionan las entidades del 4 de bajo astral, o tienes un día súper bueno que vibras alto, o mejor no uses simbología que Sí, no sí. sea tuya propia. Ya que no ¿Vale? está impuesta. Sí, esto es importante lo que has dicho antes, me ha encantado como lo has dicho. El terapeuta siempre digo que es un alma ayudando, iluminando el camino de otra alma. Y esto es algo que no nos tenemos que olvidar como terapeutas. Que por muchos problemas que tengas, una vez entras por la consulta, coges toda la mochila de problemas, los dejas fuera Exacto. y es de alma a alma. Y reconocerás un buen terapeuta siempre porque no tiene juicio hacia ti. No tiene Ujú. juicio, no hay juicio. A mí hay gente que ha asesinado en una vida pasada o han violado en una vida pasada y lo están viendo, lo están sintiendo, lo están reviviendo. Y siempre aviso antes de que conste que no te voy a juzgar. Todos en esta experiencia humana hemos hecho de De todo. todo. Venimos aquí a experimentar. En Ujú. una vida hemos sido víctima, en otra vida hemos sido verdugo. ¿Qué se saca? El aprendizaje. Ujú. Es el jugo, es la experiencia. Se saca el, bueno, esto estuvo mal, bajo un juicio humano, voy a evolucionar. No quiero hacérselo a otra persona. Eso es lo que se saca, ese aprendizaje, ese aumento de conciencia. Entonces, bajo esa premisa, hemos hecho de todo. Y un buen terapeuta nunca te va a juzgar. Un buen Exacto. terapeuta, lo que tú has referido antes, te va a tirar las cartas y no va a decir la vecina es envidiosa. No. De alguna manera te va a hacer ver que tú has de ponerle límites a la gente que te envidie. Ujú. Pero no te va a decir, fulano es envidioso contigo, porque puede crear lo que tú has dicho, ¿no? Ujú. Crispación o Oye, sí. enfrentamientos. Sí, que salen de aquí y van directo a casa por el palo de la escoba y lo vamos a matar a palos. Sí, no, y esto es muy importante, ¿sabes? O sea, el que tú reconozcas quién te puede ayudar, porque no todos estamos dispuestos a ayudar a todos, ¿me entiendes? Porque aquí es como se dice, ¿no? Un roto para un descosido. Esto es en todos lados, ¿sabes? Como igualmente en cuanto a los terapeutas y todo este tema, o sea, hay la gente que se dedica al tarot, que yo he invitado y así, o sea, es como el que, no, porque, Ya. digo, o sea, es una charla, no es una competencia, no vamos a, o sea, simplemente es compartir. O sea, hasta entre nosotros hay mala vibra, o sea, imagínate en cuanto a las personas que, que viven más mundano que nosotros, estamos dedicados como al apapachar, al abrazar, al sostener, al mantener, porque lo importante de esto no es el atenderlo, sino el estar asistiendo para mantenerlo, ¿me entiendes? O sea, porque es una responsabilidad tan grande como tener un hijo. ¿Por qué? Porque desde un principio, cuando tú tomas a la persona como cliente, por así decirlo, ya lo dejas de ver como cliente para hacerlo ya parte de ti, ¿me entiendes? De una responsabilidad más. ¿Por qué? Porque después de la terapia está el qué tal, cómo vas, cómo te fue, ya lo llevas mejor, recuerda que esto, respira, que, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos más cargo arriba de la persona, no es igual, eso es otra parte del buen terapeuta, que no solamente es, soy el terapeuta porque estás aquí sentado y me vas a pagar y fuera de aquí, no sé, tienes que venir a otra consulta. O sea, no, por, por mi cuenta lo digo, ¿no? O sea, salen de aquí y es como cualquier cosa, avísame, sea la hora que sea y al otro día, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? No, bien, estoy bien, listo, vale, vámonos. O sea, pero que se vea esa iniciativa en cuanto al terapeuta. Esto es muy importante. Yo siempre les digo, hacerme audios. Que no os moleste hacerme audios. Y yo, cuando pueda, respondo. Pero hacerme audios, hacerme un feedback, cómo sentís, dudas que se os presenten, porque una cosa es en consulta. Yo como paciente lo he vivido. Consulta, luego haces un feedback con el terapeuta. Ujú. El terapeuta te dice lo que has sentido, tú le haces un feedback como paciente de lo que has sentido, etcétera, ¿no? Pero días posteriores, como siempre digo que la sanación es gradual, días posteriores te pueden surgir dudas. Entonces siempre les digo, hacerme audios, preguntarme lo que queráis, yo iré respondiendo sobre la marcha. Y un buen terapeuta también se diferencia, que no te dice cuándo volver. No te dice, mira, la semana que viene vuelve, la otra semana vuelve, la otra semana... No, vuelve cuando te resuene, vuelve cuando realmente lo necesites. Exacto. No te Sí, voy a no. yo a agendar, porque ahí ya estamos hablando de monetizarlo, ahí ya estamos hablando de un negocio.
Mm. Vuelve cuando lo necesites. ¿Sabes? Cuando vibres bajo o cuando quieras tener otro tipo de experiencia similar o cuando uno mismo sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Sí, sí. Si uno es clariasistente de en cualquier momento, pues la verdad que esto está padrísimo, todo lo que dedicas. ¿Sabes? Yo tenía un poco de imaginación sobre las vidas pasadas, así, haciéndolas conscientes. Porque como ya hablamos de mi modest como otro, o sea, fuera de todo este tema, cuestiones energéticas ya más avanzadas a lo que tú haces, ¿sabes? Como la chica Patty, que hay que verlo también, en cuanto a las barras de Access y todo este tema, ahora es zapatero a tu zapato. O sea, cada quien tiene su arte y su bendición, porque como quiera que sea, es una bendición a lo que nos dedicamos a esto. Y en cuanto a las vidas pasadas, o sea, como soy de las personas que le gusta probar de todo y ver qué se siente y eso, o sea, suena muy, muy interesante como para ver qué fuimos y luego, o sea, invitarlos a todos que esto es para progresar y para evolucionar. Cualquier persona que se encuentre en el caos, llámese eh, depresión, ansiedad, inseguridad, el pánico escénico, lo que mencionabas con la claustrofobia, con todo tipo de fobia y eso, o sea, la terapia que tú impartes es muy buena como para tener ese afrontamiento hacia esas, ¿cómo se puede llamar? Hacia esas emociones o bloqueos emocionales, para mencionarlo directo. La semana pasada yo tuve una charla en cuestiones en cuanto a espiritualidad, ¿sabes? Eh, yo quiero hacerte la pregunta a ti. A que quieras. Suelta. Sí, mira, para ti, ¿qué es el miedo? El miedo forma parte del ego. El miedo es un paquete, es un programa Ujú. que, que se nos despierta cuando estamos identificados con el personaje, con el ego. Si no hay... A ver cómo me explico, ¿eh? Si no hay ni deseo... ¿Puedes cortar? Que me he bloqueado, por favor. No, sí, sí, no, tú tranquila, sí. Vale. No, tranqui. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo...? Digo, ¿hablo del miedo Sí, ahora? ¿Sí? como, sí, Es que no me salía mira. la palabra. Si no hay deseo... Es que la otra palabra es miedo. No te preocupes, me salgo. De la... No, Pregúntamela otra vez, tranquilo. formúlamela. Tranquilo. Vale, tres, dos. La semana pasada tuve una charla en cuestiones en cuanto a espiritualidad y a las personas que asistieron les preguntaba yo, ¿qué es el miedo? No sé si me puedes responder tú, ¿qué es el miedo? El miedo es un programa mental que forma parte del ego, del personaje. Cuando nos identificamos con el personaje es cuando podemos sufrir miedo, cuando podemos sufrir este programa psicoemocional que todos como humanos podemos usar. Se relaciona con sensación de carencia, con sensación de pérdida de control, con cuando tú quieres mucho algo, deseas mucho algo, el no tenerlo. Entonces todo esto es miedo, pero no deja de ser algo humano, algo egoico, algo del personaje. Cuando tú te identificas con lo que verdaderamente eres, con ese alma, ese yo superior, llámalo como quieras, Ujú. con la fuente, con Dios, Sí. cuando tú despiertas tu divinidad en ti, el miedo desaparece. Y es tan fácil como cuando tú vibras en amor y en paz, es como que el miedo no cabe. Cuando tú enciendes la luz, la oscuridad se va. El cuarto este está oscuro hasta que tú haces clic y viene la luz. Pues el miedo es el cuarto oscuro. Mucha gente intenta combatir el miedo desde la confrontación, como echarle un pulso. Y siempre digo que hay que hacerse amigo del miedo. El miedo nos sirve como limitante, como prudencia. Hacer un buen uso del miedo. ¿Y crees que el miedo se hace o se nace con él? Ambas cosas. Se nace porque a nivel transgeneracional, Ujú, como las constelaciones marcan, nos puede venir un linaje de un programa miedo. ujú, O porque puede venir de una vida pasada ujú. o de una vida paralela. Puede venir el programa miedo. Entonces, con eso se nace. Pero durante tu desarrollo como humano, también se puede hacer. Ok. De niño, algo que curses en el agua del mar, por ejemplo, que te estés ahogando, Sí. y de repente de mayor cursas una fobia y se te activa. Una fobia, una agorafobia, o una claustrofobia. ¿Y por qué? Porque a lo mejor de niño tu hermano mayor te encerró en el armario. Ya. Tú tenías 3 años y claro, no eres consciente. En tu memoria no ha quedado grabado de una forma que tú seas consciente de ello. Sin embargo, cuando haces una regresión o una hipnosis, Ujú. te das cuenta que fue debido a que tu hermano mayor te encerró en el armario cuando tenías 3 años. Y como ya estás grande, ya vas a darle al hermano. Ya eres consciente y vas a darle al hermano mayor por andar haciendo Mira, eso. me he encontrado, hablando de esto, 2 personas con claustrofobia en consulta.
Una era porque fue enterrada viva en una vida pasada, en la época medieval. Ujú. Y claro, pues imagínate, ¿no? Eres enterrado vivo, empezaba a dar golpes en la tumba, a rasgar, Sí. sensación de ahogo, y se le despertó a los 30 años este miedo. Empezó a tener claustrofobia, no podía meterse en ascensores, cuando había mucha gente en salas pequeñas se agobiaba, se le aceleraba el pulso cardíaco, el ritmo cardíaco y se tenía que ir Ujú. a tomar el aire. Pues Y era debido a esto. yo creo que tengo un rollo así, porque ahorita con ¿Sí? los elevadores, si son muy pequeños, madre, o sea, Sufres. sí es como el que, ya a ver aquí ahora con esto. Yo prefiero por las escaleras, ¿sabes? Pero aquí es más como experiencia de algún accidente que vi, tu ascensor que, bueno, se marca para toda tu vida. Es como el típico, el que tiene un accidente de coche y te subes a un coche similar y dices, a ver, o sea, como que todo es una regresión consciente, por así decirlo. Pero yo creo en otra vida sí, o me encerraron o me colgaron o no sé qué sé. Sí. Seguramente por eso se nace, o también se puede hacer. Ya, Me encontré el claro. caso del hermano este mayor que encerraba al hermano pequeño en un Y lo armario. hizo. Ujú, se lo hizo. Hicimos la regresión, fíjate, prejuzgando, al final, Ujú, piensas que va a ir a una vida pasada. Y se fue a la infancia, cuando tenía 3 años, ya. porque el hermano le encerró en el armario. Y comprendió porque en esta vida estaba sufriendo, padeciendo claustrofobia. Sanó, lo entendió, sanó y a día de hoy hace vida normal. Ya Se se sube en ascensores. le dice a la hermana, ven, enciérrame. Ya no te voy a encerrar a ti. Esto es muy chulo porque fíjate qué nos dice esta realidad. Como dice Joe Dispenza, como dice Bruce Lipton, esta realidad, si tú lo crees, lo creas. Ya. Somos capaces de modificar la realidad, modificando el pensamiento y la emoción que tenemos de un recuerdo. Entonces es tan sencillo como sanar ese recuerdo. Ir al recuerdo, recuperarlo, ponerlo encima de la mesa, que digo siempre, y sanar, hacer las paces con el recuerdo y con la persona que de alguna manera fue verdugo Sí. de ese recuerdo que tienes, ¿no? En el momento en que haces las paces, energéticamente has sanado, le has dado armonía a esa energía estancada, le has dado fluidez. Y subconscientemente ya no existe el problema. Porque has cambiado la memoria. Sí, claro. Y estamos constantemente pudiendo cambiar este tipo de memorias. Ahí está el verdadero secreto, en positivizar experiencias negativas que hemos tenido. Yo te preguntaba sobre el miedo, porque en cuanto a la charla yo preguntaba, ¿qué era el miedo? O sea, era un limitante, era algo que, no, no recuerdo, pero todo el mundo iba en cuanto al el temerle a algo o cosas así. Pero, digo, yo lo hablo desde lo mío, ¿sabes? Que el miedo no existe, ¿sabes? Porque siempre está implantado. O sea, en cuestiones en cuanto al típico, si no te portas bien, te tal. Si sales a la calle, te van a tal. Y esto, entonces, como viene de patrones que hablamos de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo eso, como para mantener un control dentro de un linaje, o es el típico que son, que nacen en cuna de oro y todo este tema, que es como que el que tiene que mantener el legado y portarse bien y no explotar su juventud y todo ese tema y llevar costumbres y así. Yo le comentaba a ellas como para que entendieran más mundanamente que esto, en cuestiones en cuanto al miedo, no existe. O sea, uno va formando una idea sobre algún momento, alguna situación, para arraigarnos un poco y tener hasta cierto punto algo de dolor, ¿sabes? O sea, como implantarnos el dolor. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no quiero sentir dolor y así, pero muchas veces es mucho más el dolor cuando la persona acepta, para cuando nos equivocamos. Yo creo que es el dolor más grande que puede haber una aceptación, porque ahí es cuando en verdad, es, digo, como para mí, en cuanto a mi experiencia, cuando tú aceptas algo, alguna situación, es cuando en verdad estás en un bucle, ¿sabes? Y no el típico de, es que no sé qué hacer. Porque realmente hay muchísimas opciones. Pero el que la gente, hay mucha gente que dice, no, es que yo me siento en un bucle. Pero ¿por qué? Es que no sé qué hacer, para dónde ir. O sea, no estás en un bucle, porque el que está en un bucle, o sea, no tienen ni la más mínima iniciativa como para hacerlo. Esto es muy importante, Edgar, lo que acabas de decir, porque aquí depende de la mirada. Entonces, Sobre todo depende de la mirada. mm, Depende de si tú le has sacado el jugo a la experiencia humana o no. Si nos limitamos al miedo, el miedo en sí es un programa mental de quien creó el avatar humano. mm, Entendiendo avatar por cuerpo y mente. mm, El alma forma parte de la fuente original, sí, forma parte del yo superior y fuente original. Y el alma vino aquí a tener una experiencia humana. Vino al traje. mm, Y el traje está creado por entidades
que a nivel subconsciente te meten el programa miedo. Porque, de alguna manera, igual que dijo Salvador Freixedo, estas entidades nos quieren como esclavos humanos. Entonces, partiendo de esa base, el miedo es un programa de quien hizo el avatar, el cuerpo y el cuerpo psicoemocional humano. Nuestra responsabilidad como almas, como yo superiores, como entidades espirituales, es cambiar la mirada, cambiar miedo por prudencia y conseguir, gracias al miedo, despertar. Darle la vuelta y que nos sirva para ganar consciencia. Ese es el gran secreto. ¿Tú quieres librar una batalla espiritual? Has de hacerlo así. Has de ver tus miedos, has de ver tu oscuridad y darle luz. Has de tener primero la valentía de reconocerla. Todos tenemos, hemos venido a esta vida y como humanos tenemos oscuridad. Hemos de ponerlo sobre la mesa, primero aceptarlo, hacer las paces con nuestra oscuridad y luego la valentía de saber darle luz para que trascienda, para subir la tierra al cielo. Hay que bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo. Y la única forma es reconociendo nuestra propia oscuridad como humanos e iluminándola. Hay que sanar, hay que hacer las paces con ella. Es muy bonito. Esto es un arte, o sea, es un arte muy hermoso todo lo que es en cuestión espiritual. No por lo que uno llegue a obtener, que todo el mundo somos, a veces el ego espiritual que nos hace ser más mundanos, de que, ay, yo haciendo esto me voy a comprar una mansión, como otra gente que está, o sea, a cada quien le toca su día del que el universo diga, listo, ya está, o sea, lo cumpliste, lo lograste, mira, con que uno tenga esa tranquilidad y esa evolución que nosotros ganamos y que no se agote, yo creo que es lo más grande que el ser humano puede tener, porque no se necesita dormir en bajas de dinero ni estar lleno, porque el mundo es mundo y nunca va a dejar de girar y de trabajar y hacer estas gestiones. Aquí hay que tener en cuenta que una persona con este despertar espiritual que todos los estamos viviendo, solo que son muy pocas las personas que se atreven por el ego espiritual de decir, eso no existe, y si no lo veo, no lo creo. Sí hay que tener conciencia de hasta el ateo que no cree en nada es una persona espiritual porque cree en sí mismo. Entonces, la espiritualidad se basa en eso, en nosotros mismos. Y mira, Edgar, la diferencia que hay es la desconexión con la divinidad que tienen. Todos formamos parte de la fuente, todos somos dioses aquí encarnados. Todos tenemos esa divinidad, como tú mencionas. Todos tenemos ese espíritu de amor a nivel interno. Pasa que hay personas más desconectadas que otras. O personas que directamente no conectaron nunca. Sí. Igual que hay entidades regresivas, involutivas, hay entidades que son guías positivos, que son ángeles, arcángeles positivos. Está el bien y el mal. En esta 3D y en la 4D vivimos esta dualidad. Sí. Del bien y del mal bajo un juicio humano. Sí. ¿Sabes? Y forma parte del juego. Entrar aquí en este avatar humano y tener esta experiencia. Exacto. Lo vemos en nosotros mismos, el bien y el mal, y también lo vemos en la sociedad, en lo que ocurre, ¿no? A nivel de élite, a nivel de guerras, pandemias que se mueven, todo esto. Lo estamos viendo constantemente, el bien y el mal. Sí, al principio hablábamos en cuestión de ser nuestro propio médico. Es así, Edgar. Al final, por mucho que la élite, los medios de comunicación, el vecino de enfrente, te empuje, te coaccione, te manipule para hacer algo, tú coges el mensaje, lo pones en cuarentena, lo investigas bien y dices, a ver, ¿resuena conmigo? ¿Llevaba razón? Sí, ¿no? Y en base a esa conclusión, actúas. Exacto. Si no resuena contigo el mensaje, por mucho que te lo diga papá Estado y mamá OMS, lo siento, conmigo el mensaje no resuena. Yeah. ¿Por qué? Porque lo he valorado, lo he investigado y decido afrontar mi salud o mi decisión de salud desde otro punto de vista, usando otros métodos. Sí. Yo sé cómo tener mi estado de salud en un estado más o menos óptimo. Porque claro, tú estás contigo mismo 24 horas, conoces tu cuerpo. Y a día de hoy, si haces un buen uso de Internet, la sabiduría está al alcance de cualquiera. Exacto. El conocimiento está al alcance de cualquiera. Sí, sí. No hace falta recurrir a coacciones, manipulaciones ni presiones. Sí, ahí tienes una base de datos muy grande que puedes hasta freír un huevo en un vaso de agua y ya baño María. Ya afirmativo. Afirmativo. Hace gelatina de huevo ya. Afirmativo. Imagínate. Afirmativo. Mira, la verdad es esto, yo no puedo hablar de una experiencia contigo. Esto
fue un viaje, o sea, un viaje muy bueno que me gustaría tener una segunda parte. No sé si tú Sí, sí, estés sí, sí, adelante. Sí, de sí. acuerdo, hacemos una segunda parte, porque hay muchas cosas en el aire, en cuestiones en cuanto a los de bajo astral, de alto eh, kilowatts, por así decirlo, o sea, gente de luz. De alto rango. Sí, sí, para hablar un poco de ello, ¿cómo ves? Me apetece. Perfecto, Me muy bien. apetece, resuena mucho conmigo. De hecho, en hipnosis regresiva a veces aparecen este tipo de entidades. Bueno, sabes un poquito de los de luz y los no tan claros. Efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Sí, porque cabe mencionar que no es que sean para gente el de cuernos y cosas, no, 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 o sea, son personas que, como el típico vecino, el que vive abajo, que se la pasa toda su vida con alcoholitos, y está el vecino que vibra alto, que solamente está como para ayudar y aportar, el que es muy buen vecino, que te presta hasta una cuchara, y que no te la regreses, no pasa nada, nunca te reclama nada, al contrario, necesitas otra cuchara, te da otra cuchara. Efectivamente. Estamos hablando de eso, ¿no? De seres de cuernos y todo ese tema. O sea, pues muchísimas gracias, Javi. De verdad que Gracias a fue ti, una Edgar. Un experiencia placer. Un muy, placer, de verdad. muy grande. Y bueno, tus redes, comparten, ¿no? Donde te pueden seguir, que como quieras los vamos a enganchar, pero compártenos tus Sí, redes. sí, sí, sí. El nombre de mi Instagram es Magic Shava, con SHAVA, siempre lo tengo que aclarar. Y bueno, tengo un canal en YouTube y en Instagram y colgaré la entrevista en ambos sitios. Edgar, que Perfecto, ha sido un muy bien. placer. Sí, la chica, Lari, ¿no? sí, ella es muy interesante, ¿sabes? O sea, tiene como un mood muy diferente a otras personas. Tiene muy buena vibra. Sí, sí, es como si se viviera en dos partes, ¿sabes? O sea, está como... No sé, el ver un video en el que estaba contigo, no recuerdo que estaban hablando, pero me llamó mucho la atención, ¿sabes? De verdad. Que estaba como en dos espacios y conectaba, o sea, uno. Sí, es como que tiene, o Muy sea, no sé, buena. una energía muy, muy, muy buena. La conocí a raíz de una entrevista que me hizo Mm. y hubo tanto feeling, tan buena vibra, noté de ella que al final nos hicimos amigos y dijimos de armar esto. Y cada domingo a las 9 de la noche o 10 Ujú. hacemos un directo. Es muy guapo. Bueno, nos vamos a meter por ahí, Sí. nos vamos a parar. Bueno, amigo, pues esto es todo. Si no sabes cómo, no hables con Javi. Y mi nombre es Edgar y nos vemos en la próxima.